Ginecomastia. Es crucial que veas este video hoy, ya que como mamá, tu hijo podría tener esta condición. O como hijo, y notaste la ginecomastia en tu padre mayor, o puede aparecer en ti, un hombre en la flor de la vida. ¿Por qué aparece? ¿Qué riesgos tiene? ¿Y qué formas existen para tratarla? Lo vamos a analizar hoy en este video. Miren hasta el final y entenderán qué es esta enfermedad y cómo deshacerse de ella. Voy a hablar con palabras sencillas para que les quede lo más claro posible. El hombre no tiene glándulas mamarias, no glándulas de leche, sino glándulas mamarias como las tiene la mujer. Tenemos rudimentos que, bajo la influencia de ciertos factores, empiezan a crecer. Y la ginecomastia es, básicamente, un pecho de tipo femenino que apareció en el hombre debido a factores externos. ¿Cuáles pueden ser esos factores? ¿Por qué, por ejemplo, aparece en los adolescentes? Un aumento hormonal. Cuando hay un crecimiento de las hormonas sexuales, cuando ocurre la pubertad, puede provocar en respuesta a ese aumento hormonal lo que se llama ginecomastia juvenil. Es decir, es la aparición de glándulas mamarias en los adolescentes. En la mayoría de los adolescentes, estas glándulas mamarias se reducen después de que termina la pubertad. Es decir, desaparecen y no queda ningún rastro. Pero en muchos, desafortunadamente, se vuelven pezones grandes, aparece un pecho femenino puntiagudo. Y esto, cosméticamente, primero, no es muy bonito y causa muchos complejos en los jóvenes. Eso es lo primero. En segundo lugar, no es muy saludable en cuanto a la preocupación oncológica, porque existe la posibilidad de que en ese pecho pueda desarrollarse algo en el futuro bajo ciertas circunstancias. Lamentablemente, el cáncer de mama está presente y el riesgo es mayor que en la población general. Y el cáncer de mama en los hombres es tan agresivo como el cáncer de mama en las mujeres. Si la ginecomastia persiste y nota que su hijo tiene el pecho con forma femenina, preste atención. A veces, si se usan a tiempo ciertos medicamentos que reducen la prolactina o el estradiol, se pueden disminuir las hormonas sexuales femeninas. Si la ginecomastia ha estado presente por poco tiempo en una persona, se puede reducir con medicamentos. En un hombre adulto, esto puede ser una manifestación de deficiencia de hormonas sexuales. Es decir, si en la adolescencia suele deberse a un exceso, en el adulto puede ser por deficiencia. Es decir, el hombre, debido a que tiene sobrepeso, a que es obeso y poco activo, desarrolla un perfil endocrino femenino. En consecuencia, no solo cambia el carácter, el comportamiento y el peso corporal, sino que también aparecen características femeninas secundarias. Eso no es nada bueno ni bonito. Y además, esas glándulas a menudo duelen, molestan, pican. A veces incluso comienza la galactorrea. La galactorrea es la secreción de leche. Es decir, no es leche, pero es una secreción del pezón que se parece a la leche. Aunque más oscura y no es leche, en esencia, ahí están los mismos conductos mamarios. Por eso, estas transituaciones cuando ocurre la transgeneridad, es decir, cuando se cambia de sexo y se empieza a hacer esto mediante terapia medicamentosa. No todos se ponen implantes. A muchos realmente les crece el pecho al usar hormonas sexuales femeninas. Y en muchos hombres, la aparición de ese tipo de pecho en la edad adulta es una señal de que hay algo malo con las hormonas. Y a veces, cuando corriges el equilibrio hormonal, hay una reducción parcial. En resumen, cuando aumentan las hormonas masculinas y disminuyen las femeninas, el pecho se reduce. Sin duda, cada ginecomastia se compone de varios elementos. En parte es tejido graso, en parte es tejido fibroso, y el tercer componente es la glándula. Sucede que es principalmente glándula con algo de grasa, y en ocasiones es mayormente grasa y tejido fibroso. La primera variante de la ginecomastia se llama ginecomastia falsa, y a menudo ni siquiera se detecta por ultrasonido. Es decir, en esencia, es ginecomastia. Aunque el especialista en ultrasonido diga que no hay nada, si en realidad es ginecomastia falsa, también se puede quitar y corregir. Si se trata de la glándula, ¿por qué es importante saber que hay diferentes componentes? Porque no siempre esto puede crecer solo por las hormonas sexuales. Un ejemplo sencillo, los deportistas profesionales. La glándula puede hiperplasiarse y aumentar de tamaño debido al uso de medicamentos anabólicos, especialmente si ocurre aromatización, es decir, la conversión del exceso de testosterona en hormonas sexuales femeninas. El crecimiento mamario puede deberse a la prolactina, no solo al estradiol. Además, la hormona de crecimiento puede causar crecimiento glandular. Aunque la hormona de crecimiento no es una hormona sexual, principalmente hace crecer el componente de tejido conectivo del estroma.
Por el estradiol y la prolactina crece más el componente ductal y la propia glándula. Por eso, incluso si tus hormonas sexuales están en niveles normales, pero quizás tienes un problema con la glándula mamaria, debes prestarle atención. La mayoría de las veces basta con un ultrasonido común. Pero si hay algunos focos patológicos, si sientes que hay algunos bultos extraños, no puedes prescindir del ultrasonido, al menos. Definitivamente no. Y no siempre todo se limita al ultrasonido. A veces, incluso se requiere una biopsia. Una biopsia para confirmar que no hay nada ahí, y solo después de eso se puede tratar. ¿Qué es una biopsia? La biopsia consiste en tomar una pequeña muestra de tejido con una aguja fina, como un disparo. El émbolo va hacia la zona patológica, y, como un arpón, se saca un pedacito de tejido. Se entrega a los morfólogos, quienes determinan si hay cáncer, si no lo hay, o si es una condición precancerosa. ¿Y por qué es importante eso? ¿Es importante? Es importante porque, en caso de cáncer, se realiza una operación completamente diferente. En este procedimiento, se extirpa completamente la glándula mamaria, incluyendo el pezón. En ocasiones, también se remueven los ganglios linfáticos. En caso de ginecomastia, el pezón permanece en su lugar. Solo se retira la glándula mamaria agrandada e hiperplásica. Esto también se conoce como mastectomía subcutánea. Se realiza una incisión semicircular en la areola, siguiendo el contorno inferior donde termina el pigmento. Se levanta el pezón y se retira cuidadosamente toda la glándula mamaria. Lo único. Sobre los cirujanos, probablemente lo diré por separado. A quienes realmente necesiten quitarla, si duele, molesta o no les gusta cómo se ve, quítenla. La operación en sí, para ambos lados, dura aproximadamente 1 hora o 1 hora y media. Hay personas que se sorprenden de que no se puede cortar todo lo que hay en el cuerpo. Hay algunas consecuencias para el organismo por el hecho de que esto será removido. Solo buenas consecuencias, solo buenas. El hombre no alimenta a sus hijos con el pecho. No necesita la glándula mamaria por naturaleza. Es un órgano patológico que, bueno, no debería estar ahí. O sea, la tiene en forma rudimentaria, pero no debería haber hiperplasia. Y la cuestión, como dije, no es solo si es estéticamente bonito o feo, es una cuestión de comodidad. Puede haber molestias, a veces molesta mucho, duele, a veces pica y hay secreción. Y además están los riesgos de oncología. Si esto existe, es como un lunar patológico. También se puede no quitar y vivir toda la vida con él. Pero si no es buena, es mejor quitarla preventivamente. Con la ginecomastia, especialmente la verdadera, sucede algo similar. De los contras de la operación que podría mencionar, está la cicatriz que no es cosmética, pero si la hace alguien con experiencia, es muy delicada, cuidadosa y pequeña, porque a menudo veo incisiones enormes. Claramente, una incisión así facilita la extracción y es más sencilla de realizar, pero el resultado estético es terrible. Por eso solo mediante una mini incisión debajo del pezón, sin importar el tamaño. Lo segundo es el uso obligatorio de ropa de compresión durante 3 o 4 semanas. Y es muy importante rehabilitarse correctamente porque en la mesa siempre se ve bonito. Durante la cicatrización, los pezones pueden retraerse y pueden aparecer cicatrices. Es crucial mantenerse en contacto con el cirujano, para que en caso de que ocurra, indique fisioterapia o aplique una inyección con lidasa, un medicamento que ayudará a disolver las cicatrices. Y, además, un componente importante también recae en los hombros del paciente. Durante las primeras 2-3 semanas, mantenga un régimen de protección. Evite deportes, levantar los brazos muy alto y reduzca la actividad física. A partir de la 3ª o 4ª semana, haga lo contrario. Hay que hacer deporte. Esto ayuda a reducir el proceso de cicatrización y a suavizar las cicatrices. El aspecto final tarda de 3 a 6 meses en lograrse, pero si se hace con buenas manos, el resultado es excelente. De las particularidades, ¿no? Si tienes un busto grande, muy grande, a veces talla 2 o 3, y ahí hay una glándula verdadera, una glándula real. Naturalmente se te va a formar un exceso de piel. A algunas pacientes, lamentablemente, no les va a bastar con una sola cirugía. Si buscamos la estética, el busto es grande. A veces también se requiere la eliminación o reducción de colgajos de piel, y después, en una segunda etapa, realizar alguna cirugía correctiva. En general, si el busto es grande, el primer paso es hacer una liposucción local, para eliminar específicamente el componente graso y permitir que todo se asiente un poco. En la segunda etapa, se elimina la propia ginecomastia, y si es necesario hacer una corrección, también se retira el exceso de piel. A veces se divide incluso en 3 etapas. Se ve bien cuando la glándula es pequeña, se ve bien cuando tienes poca grasa, pero si tienes sobrepeso y mucha grasa, entonces la eliminación de una glándula grande
forma un cráter de volcán. El pezón se hunde después de la cirugía, y algunos cirujanos dejan una parte de la glándula debajo para evitarlo. Sin embargo, esto no se debe hacer porque aumenta el riesgo de recurrencia. No se debe dejar un fragmento grande de la glándula debajo del pezón. Y es importante, si tienes mucha grasa, no formar un volcán, sino hacer una liposucción. Es decir, al mismo tiempo que se elimina la glándula, nivelar la grasa que rodea la glándula para que se vea bien. Porque si las indicaciones son solo quirúrgicas, puedo entender que la estética pasa a segundo plano. Pero la ginecomastia, hasta el 85% de los pacientes, la hacen solo porque no les gusta cómo se ve estéticamente. Pregunta para los padres. Tienen un hijo de 5, 8 o 15 años que está un poco llenito y tal vez tiene ese tipo de pechos. Y entonces, ¿cuándo es normal? ¿Cuándo se va a quitar solo? ¿Y cuándo realmente hay que ir por si acaso y hacer un chequeo? Puedo ponerme de ejemplo. Yo era justamente ese niño gordito que tenía ginecomastia y a quien le operaron la ginecomastia mucho más fácil de lo que realmente era necesario. Fue en ese momento cuando ya tenía malos hábitos de encorvarme, cuando ya llevaba muchos años usando ropa oversize, 2 o 3 tallas más grande, para que no se notara mi pecho. En ese entonces, yo no me metía a nadar sin camiseta, me daba pena. Creo que me empezó como a los 13 años y me la quitaron como a los 19. Eso no está muy bien, eso no es muy correcto. Y la cuestión es, cuando esto le pasa a su hijo delgado y sucede sin ningún motivo aparente. Entiendo querer esperar y observar un poco aquí, pero ¿y sí? Si su hijo, endocrinológicamente y externamente, no está sano, si es obeso, corpulento, mucho más grande que sus compañeros y tiene mucha acumulación patológica de grasa, aunque tal vez corre mucho y también come mucho, y no se parece ni a ti ni a tu esposa, ni ahora ni cuando eran jóvenes. Es decir, tal vez tenga alguna patología endocrinológica, está experimentando una feminización, y su pubertad podría ser más larga, y quizás no se desarrolle de manera adecuada. Lleva al niño con un buen especialista, que revise cómo están sus hormonas. Por eso asegúrense de revisar el pecho y el vello corporal. ¿Es un desarrollo de tipo masculino o no? ¿Cómo se comporta en general? ¿Muestra interés por el sexo opuesto o no? Porque si detectan a tiempo el retraso en el desarrollo sexual, muchas cosas, incluido el crecimiento, se pueden corregir. Las causas de la baja estatura pueden ser endocrinológicas. Cuando una persona es de baja estatura, en comparación con el resto de su familia, se hace evidente la diferencia. Si lo detectan a tiempo, crecerá. Mientras no se cierren las zonas de crecimiento en el hueso sigue creciendo, pero crece a lo ancho. Y en las radiografías se puede ver si el hueso seguirá creciendo o no. Si hay una deficiencia de la hormona del crecimiento y se administra, el hueso seguirá creciendo. Pero si el hueso ya dejó de crecer, la hormona no tendrá efecto. Por eso es crucial aprovechar la oportunidad de realizar el diagnóstico oportunamente. Tengo una pequeña petición para ustedes. Me gustaría que en los comentarios compartieran alguna historia interesante relacionada con la ginecomastia. Si alguien ya se la quitó, lo está pensando o tuvo una experiencia relacionada, escríbanlo y compártanlo con nosotros. Y quizás aquellos que aún lo consideran y ven este video ahora. Al leer su comentario, daré aquí un paso importante en el que ustedes participarán directamente y ayudarán a una persona a volverse saludable. En cuanto a la ginecomastia, otro punto importante es que deben discutir esto con su cirujano. Incluso si el ultrasonido no mostró nada, incluso si la biopsia, si es que se realizó, salió bien. Es obligatorio que lo que le extirpen sea enviado a un estudio morfológico, es decir, histológico, para que, Dios no lo quiera, no se pase por alto nada. Todo lo que quitamos siempre lo enviamos. Recientemente varios jóvenes presentaron una condición precancerosa en los últimos 6 meses. El joven no vio nada malo en el ultrasonido. Bueno, el último, si tomamos el ultrasonido, en principio, solo le preocupaba la apariencia externa. En la revisión, al palpar, al tocar, nada nos preocupaba. Pero al enviarlo, obtuvieron un resultado desfavorable. Tal vez valga la pena hacer 100 de esas operaciones por belleza para que a una persona le ayude a prevenir el cáncer, creo yo. Por eso la ginecomastia, ¿sabes? A todos les causa una sonrisa en la cara, pero sonrisas. En los pacientes que he tratado, el cáncer de mama es uno de los cánceres más agresivos, que si ya hizo metástasis, ya no se puede curar. A las personas mayores con sobrepeso. En adultos mayores, esto suele indicar deficiencia hormonal sexual.
Es decir, presta atención a tu papá si además tiene el abdomen grande. Si además se ha vuelto, ya sabes, un amante del estilo de vida sedentario, lento, no quiere hacer nada, se ha vuelto algo gruñón. Podría haber un problema hormonal. A una persona mayor no se le debe realizar una mastectomía por razones cosméticas. En la vejez, de todos modos, recomiendo prestar atención no tanto a la propia ginecomastia, si aparece, y no llevarlo al quirófano, sino asegurarse con su padre o con su abuelo de que todo esté bien con las hormonas. Porque lamentablemente en nuestra mentalidad está arraigado que para un hombre mayor es normal tener testosterona baja, pero no es normal. El hombre necesita testosterona en diferentes niveles, pero en cada etapa de la vida. Y cuando tienes la testosterona muy baja, vas a vivir peor, vas a vivir con menos calidad, no vas a disfrutar la vida y vas a tener un montón de enfermedades asociadas. Y si vemos que a los 65 años una persona sufre de deficiencia hormonal, su vida a los 80 u 85 años, si es que todavía la tiene, será muy diferente. Sin testosterona envejecerá rápido. Dependerá de si son tus padres, qué tan oportuna y correctamente se diagnostique la deficiencia de hormonas sexuales, no solo de testosterona, y le ayudes, porque su vida y su existencia dependerán de lo que tú hagas por él. Tú me preguntaste si se puede quitar la ginecomastia sin incisiones. En general, depende de lo que se entienda por eso, o sea, sin cirugía en absoluto. Si es una ginecomastia verdadera, quitarla, pues difícilmente se podrá, especialmente si está asentada. Pero con liposucción se puede quitar incluso glándulas bastante grandes. Si es una ginecomastia falsa, simplemente la destruyes y la aspiras, la succionas, y así se obtienen resultados cosméticos bastante buenos. Esto se realiza mediante una punción, como la punta de una pluma. Es muy bonito y de hecho me gusta cuando se logra con poca sangre. Ha habido pacientes en los que íbamos a realizar esta operación, y justo en la mesa, al final, comprendíamos que de todas formas debíamos intentarlo. Al comenzar, descubrimos que no había glándula, ya que una glándula bien desarrollada no se puede destruir ni aspirar. Y eso no se debe hacer, porque la glándula hay que enviarla a biopsia, no se puede cortar ni triturar. ¿Qué más se refiere a la técnica sin incisión? A la técnica sin incisión también le atribuimos los medicamentos. Hay casos de pechos en deportistas adolescentes, donde al menos podemos reducirlos, y a veces hacer una reducción mayor, si están compuestos principalmente de glándula y no de fibrosis y grasa. Por cierto, esa es una grasa patológica. No vas a adelgazar, no se va a ir, es como una trampa de grasa. Por eso, aunque sea grasa, la mayoría de las veces solo se puede quitar quirúrgicamente. Ni con ejercicios intensos. Sí, es un lugar patológico donde la grasa se acumula. Es lo último en irse y lo primero en regresar no se irá. Los medicamentos ayudan. Hay un grupo reducido de pacientes. Estos son aquellos a quienes podemos poner en terapia de reemplazo hormonal. En los deportistas, corregiremos a tiempo los niveles de hormonas sexuales femeninas. Y son adolescentes en quienes detectaremos y corregiremos problemas hormonales. Sí, el gen puede desaparecer. Por eso no digo que haya que operar a todos. Para quienes se les indica esta operación, es obligatorio realizarla si hay indicaciones. ¿Puede pasar que a un deportista le crezca el pecho durante un ciclo de hormonas? ¿Debe entrar en pánico? Si a un deportista le crece el pecho durante el ciclo, significa que su ciclo está mal estructurado. Eso probablemente es un problema de quien le armó ese ciclo. No digo que haya que dejarlo de inmediato. Hay que revisar el estradiol, la prolactina y, como mínimo, corregirlos. Probablemente no los esté monitoreando, esté usando medicamentos con progestina que aumentan la prolactina, o no controle la aromatización. Por lo tanto, debe tomar un inhibidor de la aromatasa. No es necesario tener ginecomastia. Los inhibidores de la aromatasa bloquean la formación de hormonas sexuales femeninas, porque cuando usas mucho testosterona, una parte se convierte en femenina, y estos medicamentos evitan que el exceso de testosterona se convierta en femenina, porque precisamente por la gran cantidad de hormonas sexuales femeninas es que te crece el pecho. No tienes que soportarlo. Sabes lo que les gusta a los deportistas. Te creció el pecho, te pican los pezones, seguro tienes el estradiol alto. Y empiezan a hacerse análisis ellos mismos, y solo después. Porque se han habido casos así. Y sabes, no son pocos los deportistas a los que les salió cáncer durante el ciclo. No es porque el ciclo lo causó, sino porque ya había algo ahí. Imagínate, una coincidencia así puede ocurrir, aunque no siempre. A un joven le duele la glándula y el pecho durante el ciclo.
Cree que es algo relacionado con el ciclo mismo. Revisa los niveles de estradiol y prolactina. Todo en orden. Ve al doctor a revisar tu pecho. Es posible que simplemente coincidiera en su vida el momento en que apareció algún foco patológico ahí y usted está en tratamiento. Y simplemente aceleraron ese proceso. Muchos tumores, especialmente los malignos, son sensibles a las hormonas. Reaccionan a los altos niveles de hormonas femeninas, usándolas como alimento para crecer más activamente. ¿La hormona del crecimiento también puede provocar esto? ¿La hormona del crecimiento por sí sola? En principio, en dosis adecuadas no causa cáncer, pero ya sabes, es como con el cigarro. Si lo usas mucho, por mucho tiempo y sin control, el riesgo de cáncer aumenta bastante. La hormona de crecimiento acelerará no solo el aumento de masa muscular, sino también la división de células cancerígenas. Todos los procesos relacionados con las proteínas se acelerarán en el cuerpo. Por eso, durante el ciclo, quienes padecen cáncer se deterioran muy rápidamente. La testosterona causa inmunosupresión, lo que significa que suprime el sistema inmunológico. Si durante el ciclo alguien desarrolla cáncer, no por el ciclo, sino coincidentemente, esa persona se deteriora muy rápido, como si un día valiera por 30. En el próximo episodio, hablaremos sobre las hormonas masculinas y cuáles hormonas es recomendable analizar para un diagnóstico más preciso. Dónde hacerse esos análisis y cómo prepararse para ellos. Y muchas otras cosas que, creo, te traerán una gran satisfacción al ver el video. No olvides activar la campanita, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo episodio. Cuídate.